Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión tenemos al expresidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, quien nos va a hablar, nos va a comentar un poco sobre esta nueva ley que se viene a entrar en vigencia en nuestro país, que esta es la ley del Bitcoin. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias también a ti, Josué, y a Miradas. Bueno, comencemos. A nivel logístico y a nivel técnico, ¿qué implica poner en marcha una ley como el Bitcoin, considerando la celeridad, ¿no? y la aprobación tan express que ha tenido en la Asamblea Legislativa? Sí, primero es sorprendente cómo la Asamblea Legislativa tan solo le dio 90 días al Comité de Normas del Banco Central para desarrollar toda una serie de normativas de implementación del Bitcoin. El 18 de agosto, el Banco Central publicó dos normativas. La primera normativa que trata de facilitar la aplicación del Bitcoin, donde, en mi entender, provee a las entidades del sistema bancario los servicios de convertibilidad de dólares a Bitcoin y viceversa, a través de servicios de intercambio y la provisión de billeteras electrónicas entre todo. El razonamiento quizás está basado en el artículo 51, literales A, B y C de la Ley de Bancos, donde el sistema bancario tiene la potestad de captar depósitos. Y en el literal M, donde las entidades bancarias pueden proveer operaciones de compra y venta, pues, de moneda extranjera. Sin embargo, esta normativa se ha quedado muy corta, no está tomando en cuenta la minimización de los riesgos de adopción del Bitcoin, tales como el riesgo operativo y cibernético de los proveedores de billeteras y plataformas de comercio, los riesgos de mercado por la elevada volatilidad, riesgos de crédito, incumplimiento de los emisores, riesgos de liquidez, riesgos de manipulación del mercado y riesgos de venta errónea y fraude. La normativa incorpora un capítulo séptimo sobre gestión de los riesgos de lavado de dinero y activo y financiamiento al terrorismo, pero este capítulo no aborda de forma exclusiva la situación del Bitcoin que publicó el GAFIC, junto a una elevada responsabilidad que le atribuyen a las oficialías de cumplimiento para el monitoreo, que de hecho, en nuestro entender, será muy complicado, dado que estos criptoactivos se encuentran bajo diferentes marcos regulatorios a nivel mundial. En el mundo, solo El Salvador tiene un marco regulatorio que define al Bitcoin como moneda de curso legal. Por el contrario, el resto de países es un activo criptográfico especulativo. Y esto va a producir un monitoreo y un intercambio de información desigual, incluso nulo entre las jurisdicciones, por lo que hace que este reglamento sea difícil de implementar y muy costoso. También dentro de esta normativa quedan muchas áreas grises sobre qué pasa con los otros integrantes del sistema financiero, tales como las casas de cambio, que en su marco legal dice que pueden proveer el servicio de cambio con monedas. ¿Qué pasa con la bolsa de valores, las AFP, las compañías de seguro, las sociedades de garantía recíprocas, etcétera? La siguiente norma provee la autorización de la billetera digital y aquí se utiliza un respaldo del 100% de los saldos para las billeteras, pues, digitales, que será respaldado con un depósito no remunerado en el Banco Central y que como garantía para responder por el incumplimiento de las obligaciones. Digamos que estos elementos creo que generan riesgo porque tratan de encajar las dos normativas. El sistema de pago descentralizado, que es el Bitcoin, donde solo existen dos personas, quieren encajarlo a partir de un sistema de pago centralizado como el que maneja un banco central. Y esto va a ser muy complicado dada la tecnología blockchain existente.
Además, según la última información que hemos visto, los costos de implementación del uso del Bitcoin con la billetera Chivo ya alcanzan 203.3 millones que se están desglosando en 150 para el fideicomiso, 23.3 para el proyecto Crypto Friendly y un bono Bitcoin de 30 millones de dólares. En suma, vemos que los costos, tanto operativos y técnicos, son muy elevados y que esto va a generar una gran incertidumbre entre la población salvadoreña. Ahora bien, otro elemento que ha generado mucha confusión en la población es el artículo 7, ¿no? Del que habla o el que reza que todo agente económico debe aceptar el Bitcoin como medio de pago, pero en su discurso el presidente también expresa que es opcional. ¿Qué predomina, el discurso o la norma? El marco legal es claro que todo agente económico debe aceptar el Bitcoin como medio de pago, a pesar que el gobierno de El Salvador haya mencionado que será opcional. Yo creo que para generar certidumbre a nivel de la población salvadoreña y el sector empresarial, se requiere hacer una reforma a este marco legal por parte de la Asamblea Legislativa para dejarlo opcional. Ahora bien, El Salvador es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? El GAFI, ya lo había mencionado, pues que, bueno, nace para prevenir, para detectar, judicializar delitos de lavado de dinero, ¿no? Eh, Economistas internacionales ya han advertido que este tipo de criptomonedas se da para facilitar ese tipo de delitos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene en términos de país para la banca y se puede renunciar a estos controles solo porque se pone en marcha una ley local como el Bitcoin? De hecho, la normativa de aplicación del Bitcoin introduce todo un capítulo, que es el capítulo 7, para abordar esta gestión de riesgos de lavado de dinero y activos. Sin embargo, en mi entender, no aborda de forma exclusiva la situación del Bitcoin y los activos virtuales que publicó el GAFIC, donde, en opinión de esta entidad, crean nuevas oportunidades para que los lavadores de dinero o los financiadores del terrorismo y otros criminales laven sus ganancias o financien sus actividades ilícitas. Esta capacidad de realizar operaciones transfronterizas rápidamente no solo permite a los criminales mover, adquirir y almacenar activos digitales, sino que, dado el carácter descentralizado del sistema blockchain, está afuera del sistema financiero regulado. Entonces, esto hace una notable contradicción entre la norma que quiere obligar al sistema blockchain a nivel mundial, donde no hay un intermediario como son los agentes reguladores y supervisores en los sistemas de pago centralizados, quieren obligar a que esto suceda con el uso del Bitcoin en El Salvador. Otro elemento es que no hemos escuchado la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República respecto a una actualización o un desarrollo de una normativa específica que aborde el lavado de dinero y activos con el uso del Bitcoin en la economía salvadoreña. Es decir, el responsable directo a nivel de toda la economía en su conjunto de cautelar este riesgo es la Unidad de Inteligencia Financiera. El Comité de Normas del Banco Central simplemente lo que hace es adoptar y adaptar este conjunto de normativas al ámbito de los integrantes del sistema financiero. Una situación preocupante también es que a las oficialías de cumplimiento de las diferentes entidades del sistema financiero van a tener que cautelar todo tipo de riesgos. Sin embargo, como mencionábamos, este tipo de riesgos van a ser clasificados de diferente manera en las distintas jurisdicciones a escala mundial y también el compartir información entre las unidades de lavado de dinero de las diferentes
entidades responsables en el mundo la van a clasificar de distinta manera. Entonces, esto abre una área gris para la economía salvadoreña, abre también la posibilidad de una mayor probabilidad de lavado de dinero a través del uso del Bitcoin, también abre la posibilidad de evasión fiscal. Ahora, es bien conocido la naturaleza cambiante del valor del Bitcoin. Esa naturaleza volátil de su precio, ¿de qué forma puede afectar la economía, el bolsillo de los salvadoreños y las empresas también? Sí, en efecto, la volatilidad del precio del Bitcoin pues afectará a la formación de los precios de los bienes y servicios, del proceso productivo, de las exportaciones e importaciones, no se diga las remesas familiares y sobre todo la inversión extranjera directa. Esa elevada volatilidad que un mes puede perder un 50% y al siguiente mes puede subir un 40%, también va a afectar la tasa de inflación, dado que va a haber muchos cambios en los precios de los bienes y servicios que forman la canasta de mercado. Los precios también de las materias primas que se cotizan en dólares y no en Bitcoin también pueden verse impactados, dado que organismos internacionales están hablando de una desintermediación y una escasez de dólares en la economía. Y obviamente esto va a tener un impacto directo en los insumos que importamos, en los alimentos y en digamos, el precio del petróleo y sus derivados. Cambios en la inflación, cambios en la cotización del Bitcoin con el dólar y cambios en estos precios relativos de El Salvador respecto a sus socios comerciales, obviamente va a afectar el salario de los trabajadores. La bitcoinización puede implicar también, digamos, cambios en el poder adquisitivo de los hogares salvadoreños, dado que es obligación de mantener los precios de los bienes y servicios tanto en Bitcoin como en dólares. Este problema de redondeo en ambas monedas puede provocar una disminución en el poder de compra de los salvadoreños. Entonces, en suma, esta elevada volatilidad va a provocar un crecimiento más lento del Producto Interno Bruto Real, va a provocar una caída de las exportaciones netas, es decir, amplificar el déficit comercial y el déficit en cuenta corriente, y obviamente una reducción en el gasto de la economía y una reducción en la producción, pues va a provocar la pérdida de puestos de trabajo a medida que las empresas no puedan controlar sus costos debido a esta cotización tan elevada. La ley del Bitcoin no era, bueno, no aparece en el plan Cuscatlán, ¿no? En el plan de gobierno del Ejecutivo. ¿A qué cree usted entonces que responde la creación de esta ley? Bueno, primero que todo, un común denominador de esta administración es la falta de un plan económico quinquenal que haya sido consensuado con la población y la sociedad civil. Entonces, todo un conjunto de medidas implantadas hasta la fecha, pues no han sido tomadas, llamémosle, en consenso o debatidas en el Consejo de Ministros, ¿verdad? Sino que han sido asumidas de manera cortoplacista. Creo que no es esa la manera como se debe de llevar un país y obviamente esto está generando mayores niveles de incertidumbre en la población en cuanto al futuro del empleo, en cuanto al futuro de sus salarios y también a los inversionistas internacionales a retrasar proyectos de inversión que ya estaban empezando o se habían finalizado ya las carpetas de proyectos. Esto creo que es muy importante porque si a eso le sumamos la pandemia del COVID-19, en El Salvador las brechas de desigualdad y pobreza se van a ir amplificando aún más. Bueno, para terminar,
si nos podría contar en términos económicos, a su parecer, ¿quiénes ganan con esta ley? Y si esto es lo que necesita el país. Sí, yo creo que el Bitcoin en El Salvador va a crear una disrupción entre los sistemas de pago centralizados que son administrados por los bancos y el Banco Central. Va a haber una caída de los depósitos, mayores costos de financiamiento, reducción de la reserva de liquidez y las reservas internacionales, va a agravar la desintermediación financiera y la efectividad de la única política macroeconómica que tiene el país, que es la política fiscal. Aumentará obviamente la desigualdad multidimensional de género por zonas geográficas y por ingresos. Y si le sumamos la pobre alfabetización financiera y la insuficiencia en los derechos del consumidor, hará que los riesgos se eleven, tanto operativos y cibernéticos, de los proveedores de las billeteras y de las plataformas de comercio. Los riesgos de volatilidad del precio, que es el riesgo de mercado y crédito, estarán a la orden del día. La manipulación del mercado mundial en el precio del Bitcoin también incidirá en las decisiones de política pública y un mayor riesgo de lavado de activos y combate al terrorismo que va a desencadenar y puede dar lugar a una probabilidad de un riesgo sistémico en el sector financiero. Ya Moody's y Standard & Poor's han publicado estas 2 semanas anteriores sendos informes de la inestabilidad que va a generar el uso del Bitcoin en el sistema financiero. Las finanzas públicas se van a volver cada vez más impredecibles en sus ingresos tributarios, se va a elevar el riesgo de evasión tributaria, va a incrementar el gasto por los costos de implementación del uso del Bitcoin. Ya hemos visto los primeros 203 millones. Y dado a las características de anonimato del sistema de pagos descentralizado, pues hará que la política fiscal sea nula para reactivar la economía. La volatilidad del precio del Bitcoin impactará en las exportaciones, importaciones, la disminución en el registro de las remesas familiares en dólares, la caída de la inversión extranjera directa, la disminución de monedas y depósitos y activos de reserva, amplificando el déficit comercial y la cuenta corriente. Y el BCR, en mi opinión, debe volver a disponer de las facultades legales para emitir dinero electrónico basado pues, en tecnologías blockchain que favorezcan la democratización de los sistemas de pago. Bueno, Oscar, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias y hasta luego.